Hola, hola, gente linda y hermosa que está por aquí otra vez acompañándome. Mil gracias de verdad por pasar otra vez aquí al canal, por darle clic. Yo sé que a veces es difícil porque, bueno, ya hay mucho contenido que ver y a veces ya tenemos poco tiempo, pero yo lo agradezco inmensamente. Si no conoces el canal, me presento, mi nombre es Karina, esto es Los Aromas de la Catrina y, bueno, me ayudan mucho dándole like, suscribiéndose y compartiendo este tipo de contenido, pues para que yo les pueda seguir trayendo más y más videos de este estilo. Y bueno, también si se quieren unir al canal, pues bienvenidos a la comunidad, y si me quieren regalar un super gracias, pues yo lo agradezco mucho, nos ayuda de verdad bastante. Así que pues bueno, el día de hoy les traigo una comparativa de un perfume que creo que es muy querido para la comunidad y es Mon Paris de Yves Saint Laurent. Se los traigo por aquí. Es un pequeño, no sé si les llaman eso, son muestras o decants. Es uno que traigo por aquí, pero que la verdad ha sido muy provechoso y espero que les guste la reseña y la comparativa. Así que por favor quédense conmigo hasta el final. Comenzamos. Gracias por estar aquí, como les comentaba. A mí la verdad me llena mucho que el canal esté creciendo tanto y que ustedes estén muy contentas y contentos con él. Así que bueno, les traigo el día de hoy esta comparativa de Mon Paris, de Yves Saint Laurent. Yo hace poco compré un perfume y me hicieron el favor de regalarme varios pues decants de este tipo. Así chiquitos, pero la verdad es que se ven chiquitos, pero no, se han sido bastante provechosos y me han ayudado para poder comparar dos esencias que traigo por aquí, que va a ser en este caso de Sense, que está por aquí, y de Parfum Essentials, que es una casa de contratipo que yo también ya les había reseñado anteriormente. Por ahí ya está el video, búsquenlo, está muy interesante también la reseña y pues espero que les guste. Yo la verdad es que yo ya tenía inicialmente el de Parfum Essentials, pero pedí el de Sense porque la verdad es que yo le tengo mucha confianza a la casa y bueno, sé que normalmente no me decepciona ni mucho menos. Así que vamos a empezar con el original, porque yo creo que es un perfume difícil, no es un perfume fácil. Sé que Fraiche lo tuvo en su momento y he escuchado comentarios, yo no lo percibí, pero escuché comentarios que no les había gustado mucho, que no se parecía mucho al original. Europeos ni siquiera lo maneja. Entonces yo creo que es por la complejidad que sí tiene el perfume, que sí la tiene. Y yo les traigo esta comparativa porque creo que es importante a veces ver qué tanto nos ayuda una inspiración para guiarnos por el perfume, y a veces si vale la pena o no comprar el original, ¿no? Tanto por la estela, la proyección que te puede dar y la duración del perfume. A veces es que hay inspiraciones que evolucionan mucho mejor que las originales, de verdad, o no tanto que evolucionen, sino que nos fijan mejor de repente, ¿no? Que lo sentimos de repente mucho más, y a veces pues bueno, estamos con el original, pero preferimos traer en la bolsa pues la inspiración, porque nos da a veces un poquito el mismo rendimiento. Y vamos a comenzar con el original. Yo ya lo usé en piel. He de decir que es un perfume complejo, no es un perfume que sí sea fácil de replicar, yo así lo siento. ¿Por qué? Porque la protagonista son las frutas, en efecto, pero también trae una parte almizclada y pachulosa que siempre están ahí peleando. Pero está muy bien llevado por el perfume. La verdad es que el perfume original logra eso. De repente lo sientes en un principio, esa parte frutal, almizclada, linda, que dices, no, esto sí lo puedo traer perfecto en primavera, verano, pero de repente se empieza a poner ahí pachuloso y más misterioso y más sexy. Así lo sentí yo. A mí la verdad es que el original me dio más o menos como unas 5 horas bien percibido, proyectado, que yo lo sentía y sentía que estaba proyectando hacia la gente. No más, sentí que ya después empezó a bajar un poquito, que a lo mejor yo sentía por ahí tener que estarlo cambiando, y es un perfume muy lindo, que yo creo que sí vale la pena la comparación. Trae
básicamente en la salida pues trae frambuesa, trae fresa, que se le siente mucho, trae la naranja, trae calone también, trae bergamota, pero de verdad esas frutas siempre están jugando mucho, mucho, mucho entre ellas. O sea, no sientes una como que arriba de la otra, están todas bien, bien, bien compenetradas. Lleva 2 tipos de pachuli y eso la hace también muy, muy linda porque es pachulosa, pero un pachuloso liviano, ligero que puedes usar, no es muy invasivo. Tiene también peonía, tiene jazmín de sambac, tiene jazmín chino, tiene datura, tiene flor de sal de naranjo, que la verdad yo se la siento muy, muy poco. Yo siento mucho más los jazmines y la peonía por ahí. Y ya les dije los 2 pachulis. Trae un pachuli normal y trae hojas de pachuli, perdón. Trae almizcle blanco, que es lo que les digo, que le da esa parte también muy fresca en un principio en la salida, que se acompaña con las frutas súper bonito. Trae vainilla, ambroxan, musgo y cedro. Y en la parte, eso es lo que yo siento más en el perfume, esas frutitas pachulosas, medio amaderadas, muy, muy lindas. Es un gran perfume que vale la pena conseguirlo en original, porque sí es muy lindo. Vale mucho, mucho la pena. Es un perfume que puedes usar en unas tardes, noches, en un evento que tengas a lo mejor de un poquito de peso, o si vas a una cena o a una cita también, les puede servir. A mí se me hace hasta un poquito sensual. Y pues vamos a darle paso a las inspiraciones. Vamos a comenzar con Sense. La verdad es que a mí Sense pocas veces me digo, híjole, no, o no va por ahí. La mayoría de las veces creo que se parecen mucho. Y vamos a comenzar con él. Fue difícil la comparativa, fue muy difícil, porque la verdad es que yo creo que los dos trataron de hacer el mejor desempeño de este perfume, pero Sense trae esa parte del pachuli mucho más marcada en un principio. Se sienten las frutas y sí sientes que es Mon Paris y las frutas de Mon Paris, pero sí siento por ahí que la parte almizclada, o sea, como este perfume trae la parte almizclada, que es la parte limpia, y la parte del pachuli, que es un poquito más seria, más profunda, pues yo creo que en la inspiración tienen que jugarle un poquito más a ver qué es lo que va a predominar más del perfume. Y creo que aquí Sense le predomina más la parte pachulosa, que es linda, también es linda. Yo sentí que la parte frutal no la sentí tanto como lo siento en el original. De repente sientes que sí traes Mon Paris, pero ya cuando seca ya no, ya como que sí cambia un poquito la nota de las frutas, porque Mon Paris sí termina con unas frutas mucho más frescas y un pachuli mucho más ligero. Y aquí siento que Sense trae el pachuli mucho más marcado, igual que las maderas, aunque me gustó mucho el dulzor de las frutas también. Es como, siento por ahí que es como si fuera una parte intensa de Mon Paris con esta parte de Sense, pero es un buen perfume. O sea, si tú de repente llegas, lo compras y lo usas, dices, sí, estoy usando Mon Paris, a lo mejor un poquitito más dulce, un poquitito más pachuloso, pero cuando las comparas ya en original, dices, no, sí está un poquito más marcada la parte de las maderas y la parte del pachuli, pero es un buen perfume, es una buena inspiración que trae Sense también. A mí me dio muy buena proyección también, me dio arriba de 5 horas sin problema. Este perfume lo tengo al 42%. No sé si eso también haya influido en que cambiaran un poquito las notas de la almizcle y que no lo trajera tan arriba. A lo mejor pudiera ser, no lo sé, chéquenlo en su concentración normal y a lo mejor les puede funcionar muy bien, yo creo que este perfume trae una intensidad bastante buena, entonces a lo mejor en su concentración normal con Sense les puede funcionar muy bien. Chéquenlo, está linda también, pero esa es la variante que yo sentí con Sense. Y vámonos ahora con el otro, que es de Parfum Essentials, que yo ya les había reseñado esta casa de inspiración también, que también está muy linda, también manejan muy bien sus esencias, a mí me gustaron mucho. Y vamos a darle por acá. Vamos. Me saturó un poco la esencia del pachuli.
Aquí, por ejemplo, ella trae mucho más arriba la parte del almizcle. Incluso cuando tú lo hueles en la parte del bote sin atomizar y sacas la tapita, se siente luego esa parte animal, no sé, le llaman animalítica, algo así. Pero se siente el almizcle muy marcado, sin que sprayes el perfume. Y es lo que les comento, yo creo que como este perfume trae esa complejidad en mantener esas dos notas pachulosas y almizcladas en medio sin que tapen las frutas y los dulzores, pues aquí es donde les juegan las malas pasaditas, ¿no? A las inspiraciones. Pero es linda, ¿eh? Le quedó muy bien. Esta sí es un Mon Paris un poquito más fresco, como yo lo sentí en la salida. Y al final sí se siente mucho más como Mon Paris. Solo que ella la trae un poquito más fresca, más verdecita, más almizclada. Se le siente menos el pachuli y Mon Paris es mucho más frutal y las frutas están mucho más dulces. Así las percibí yo. Me dio igual, sí está en su concentración normal y me dio igual arriba de unas 5 horas. Después ya sentía que sí, ya lo tenía a lo mejor que volver a sprayar. Y me gustó mucho cómo lo realizó Perfume Essentials. Aunque sí ese almizcle de repente en un principio como que sí está medio áspero, pero está bueno. Igual también, si la usas, sientes que estás usando Mon Paris, ya cuando la comparas dices, no, esta está un poquito más almizclada y Mon Paris está un poquitito más dulce frutal. Y así se va convirtiendo. A mí me parecieron muy buenas las dos opciones. Si quieren conocer Mon Paris, están muy bien. Pueden tratar de usarlas y todo. Es como si, les digo que Essence es como si fuera un flanker, vamos, un poquito más intenso, pero lindo. Está muy, muy bonito también. No es un perfume que esté mal llevado ni que esté maltratado. Y también Perfume Essentials. Está bien, está un poquitito más almizclada, pero sí creo que al final le llegó un poquito más a Mon Paris el original. Pero es un perfume que en original vale la pena que lo consigan. Si pueden hacerlo porque es difícil de replicar y vale mucho, mucho la pena. Sí es un perfume diferente y que yo creo que sí debemos de tener en nuestra colección y yo lo quería, yo se los quería compartir a ustedes. No quiero dar porcentajes porque creo que con lo que les dije se pueden dar una idea perfectamente de más o menos por dónde va la línea. Y pues bueno, pásenlas a conocer. La verdad es que las dos son muy buenas casas de inspiraciones. A mí esta chica que me parece que está en Saltillo, trabaja también muy bien sus perfumes, me gustaron. Y pues bueno, Sense, ¿qué les digo? Sense es una casa que le tenemos mucho cariño por aquí. Y bueno, fue todo. Espero les haya gustado, les sirva. Y pues bueno, estaremos haciendo más de este tipo de comparaciones por aquí si quieren. Regálenme sus likes, me gusta, compartan el video y ya saben, nos estamos viendo por aquí hasta la próxima. Bye.